Por lo tanto, doy la palabra ahora a José Ignacio Salafranca para que comience el acto. Por favor, José Ignacio, adelante. Muchas gracias, Ángel. Muy buenas tardes a todos. Quisiera darles la bienvenida a este nuevo encuentro de la Fundación Euroamérica, donde tenemos el honor de tener con nosotros al secretario general de la OCDE, don José Ángel Gurría. Antes de hacer una breve presentación, me gustaría saludar al presidente de la Fundación, Ramón Jáuregui, a los vicepresidentes, Argen Durández, Carsten Moser y Emilio Casinello, a los patronos de la Fundación, a los numerosos embajadores que nos acompañan y a todas las personas que hoy se han inscrito, muy numerosas, habida cuenta del amplio poder de convocatoria de nuestro invitado de hoy. Si hay alguien al que se le aplica eso de que no necesita presentación, desde luego es a José Ángel Gurría. Además, todos ustedes han recibido, junto a este enlace, una copia del destacadísimo currículum de Ángel Gurría, que ha tenido pues, unas posiciones muy destacadas como ministro de Asuntos Exteriores de México, ministro de Hacienda, secretario general de la OCDE durante 3 mandatos y tiene un currículum repleto de logros y de distinciones y reconocimientos. A mí me gustaría, por eso, hacerlo en una clave un poquito más personal. Conozco a Ángel Gurría desde hace mucho tiempo, desde su época de ministro de Asuntos Exteriores de México, secretario de Relaciones, que es como se le llama allí. Yo en ese momento desempeñaba las funciones de presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de América Central, México y Cuba, como Ramón Jáuregui, y a diferencia de otros colegas de Ángel Gurría, a los que tuve la oportunidad de tratar, me acuerdo muy bien de Fernando Solana, de Rosario Green, de Jorge Castañeda, de José Antonio Mid, de Patricia Espinosa. Con José Ángel desarrollé una relación muy especial y lo van a entender enseguida porque yo tengo unos sobrinos que se llaman Gurría Salafranca. Una prima hermana mía está casada con un primo del secretario general y para las pocas personas que no le conozcan todavía saben que el secretario Gurría es un hombre extremadamente inteligente y extremadamente simpático. Y esta relación nos ha dado mucho juego, porque recuerdo que la última vez que nos visitó en el Foro de la Nueva Economía, el secretario Gurría fue presentado por la ministra o vicepresidenta Nadia Calviño y saludó pues, a una serie de personas que vio allí, saludó a su buen amigo Enrique Iglesias, saludó al padre Luis Lezama, que también es muy buen amigo suyo, y dijo, bueno, veo también por ahí a José Ignacio, que se hace pasar por mi sobrino cuando en realidad es mi tío. Pero bueno, bromas aparte de cuestiones de la edad, quiero decirles que he coincidido con Ángel Gurría en todo el circuito de invitados especiales del Foro de Biarritz, de las cumbres Unión Europea-América Latina y de las cumbres iberoamericanas, donde vivimos muchísimas anécdotas. Creo que Ángel se acordará de la cumbre iberoamericana de Paraguay, donde él estaba sentado al lado de la vicepresidenta del Banco Mundial y cuando tomó la palabra el presidente de un país de la Comunidad Andina se levantó muy serio con su ministro de Asuntos Exteriores y todos sus ayudantes de campo y abandonó la cumbre. Pero quiero decirles que en todo este circuito he podido ser testigo del gran desempeño que ha tenido José Ángel Gurría después de su acceso a la Secretaría General de la OCDE. Y para muchas de las personas que ahora nos están escuchando, pues a lo mejor no saben que el acceso a la Secretaría General de la OCDE no es un puesto que se haga por cooptación o por designación. Es decir, es un procedimiento muy serio donde los candidatos tienen que someterse a unos paneles muy exigentes y Ángel Gurría concurrió con varios primeros ministros de la Unión Europea y desde luego los superó a todos. Y quiero decirles que el secretario general de la OCDE es una persona respetada y yo diría que incluso mimada pues por los jefes de Estado y por los primeros ministros, porque saben que cada uno de los rigurosos decimales que Ángel Gurría pone en sus estimaciones o en sus previsiones, pues puede suponer realmente y tener consecuencias muy importantes. Quiero decir que en el curso de sus 3 exitosos mandatos ha consolidado la organización como uno de los pilares fundamentales de la gobernanza económica mundial a través del G7, el G20 y APEC. Ha ampliado la organización con un número muy destacado de países, ha establecido una muy buena relación con los países, digamos, emergentes y tiene en estos momentos, a lo mejor seguramente nos podrá contar en el curso de su intervención, un poco cómo se encuentran la candidatura de algunos socios de la región y otros que están llamando a las puertas de la OCDE. Me parece que es también importante destacar que bajo la dirección de Ángel Gurría, la OCDE está liderando en estos momentos los esfuerzos en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal,
contra la corrupción y el blanqueo de dinero y, sobre todo, está liderando los esfuerzos de la reforma del sistema fiscal internacional, tema, digamos, de mucha actualidad, habida cuenta de la suspensión de su participación por parte de los Estados Unidos, de lo que seguramente él nos podrá hablar a continuación. El otro día me pidió una persona que está siguiéndonos en este momento, que es presidente del Movimiento Europeo, Patxi Aldecoa, una pequeña contribución para un libro que estábamos haciendo con motivo del 85º aniversario de José María Gil Robles, que Ángel fue presidente del Parlamento Europeo. Recuerdo que le visitaste cuando eras ministro de Asuntos Exteriores, precisamente en el momento de la ratificación del Acuerdo de Unión Europea-México, que fue problemática, es el acuerdo que está todavía en vigor, y bueno, pues es un poco lo que va a pasar con las dificultades que nos acechan ahora en el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Y les decía, a propósito de José María Gil Robles, eso que decía un premio Nobel español, que yo creo que se aplica también a Ángel Gurría, y es que el lujo de ser mejores que los demás hay que pagarlo, y muchas veces, decía este premio Nobel español, hay que pagarlo en tiras de pellejo. Pero lo que sí puedo decirles a todas las personas que están hoy asistiendo a este acto es que el secretario de la OCDE, Ángel Gurría, es una de las personas más lúcidas, una de las mentes más brillantes y una de las pocas personas que tiene hoy una perspectiva completa acerca de lo que supone entender hoy este mundo hipercomplejo e interdependiente que realmente supone, Ángel, verdaderamente un lujo que hayas querido dedicar una parte de tu valioso tiempo a poder debatir hoy con nosotros. Hay múltiples cuestiones sobre las que se va a pronunciar el secretario general. Yo le pediría que en una primera intervención inicial nos hiciera o nos pintase un fresco de cuáles son los efectos que ha producido el coronavirus y cuáles son, digamos, las perspectivas o las previsiones que él hace desde su autoridad, desde su alta autoridad, para ver cómo esta situación va a evolucionar. Le vamos a pedir que haga una aproximación, digamos, más directa a América Latina, habida cuenta de los altos niveles de endeudamiento público y privado que existen en el subcontinente y que ya existían en una región afectada por este problema antes del coronavirus, y seguramente después habrá otras cuestiones sobre cómo ve el plan de relanzamiento en Europa. Nos gustaría que nos hablase también de algunos de los países que están en la región y de algunas otras cosas como la recesión democrática o si la democracia está en peligro, la chinofobia o el proceso electoral en los Estados Unidos. Son temas muy amplios, pero estoy seguro que la autoridad y la visión de Ángel nos va a proporcionar esta tarde un espacio realmente muy fresco y una visión muy acertada de cómo se presentan los acontecimientos después de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Ángel, cuando quieras, con mucho gusto tienes la palabra. Muchísimas gracias. Hay un dicho que debe ser español porque dicen que en los toros y en el boxeo la clave del éxito es saber cuándo retirarse. Yo después de esta presentación debería decir muchas gracias, buenas tardes, ahí nos vemos, ¿no? Pero bueno, gracias a Ramón, gracias a José Ignacio, gracias a Luisa. Y por ahí veía, tú mencionaste a Emilio Casinello, ¿no? Que obviamente tiene toda una historia ahí con México y a Ramón de Miguel, ¿no? Grandes amigos de tantos años. Y está Roberta Layud por ahí. Creo que la vi a la hora de mover aquí los cuadritos estos. Y le mando un abrazo muy cariñoso. Miguel Ángel Cortés, en fin, tantos y tantos amigos. Miren, el tema del COVID en el mundo es un desastre porque cayó, como dicen, llovió sobre mojado, ¿no? Teníamos una desaceleración de la economía mundial, la tercera o cuarta dentro de este periodo de 10 a 12 años desde que pegó la crisis. No salíamos todavía de la crisis, pero además por las tensiones comerciales, sobre todo entre Estados Unidos y China, pero no solamente. Ya habíamos perdido el dinamismo económico. ¿Por qué? Porque ¿para qué invierte uno? Bueno, pues invierte uno para producir. ¿Y para qué produce uno? Para vender. Pero cuando uno no sabe si puede uno vender o a qué
arancel puede uno vender, o si le va uno a tocar cuota o no le va uno a tocar cuota, o si tiene uno acceso o no tiene uno acceso al mercado por tal o cual razón, pues resulta que entonces uno no invierte. Y si uno multiplica millones y millones de veces esa misma lógica, pues entonces se cae el crecimiento, que es lo que nos estaba pasando. Acuérdense que América Latina creció prácticamente flat o negativo durante el año del 2019. En fin, estamos hablando de cifras, pero a que muchos países en Europa también tuvieron un crecimiento muy magro y algunos inclusive ligeramente negativos. Y estábamos entonces con todo este lío y llegó el virus. Llegó el virus. Y entonces, bueno, pues ahora estamos. Acabamos de sacar nuestras previsiones económicas el 10 de junio. Luego nos siguió el Fondo Monetario unos días después. Fundamentalmente confirmó lo que habíamos ya visto. Solo que la presentación de la OCDE tuvo una característica particular y es el hecho de que presentaba un escenario de 2 olas de pandemia. Y presentaba menos 6% para la economía mundial, contracción de 6% para la economía mundial en caso de una sola ola. Y casi 8% de caída, 8% de contracción en el caso de una segunda ola. Y además, quizá lo más importante, en el caso de una segunda ola, un rebote o una recuperación mucho más débil y más larga. De manera que estamos, digamos, después el Fondo Monetario sacó unas cifras que básicamente estaban entre uno y otro de los escenarios. La verdad es que ya hoy estamos hablando de si España va a crecer al -8, al -9, o al -10 o al -11. En el fondo, lo que sabemos es que el mundo entero va a tener crecimientos negativos, profundamente negativos en algunos casos. Yo diría, en el caso de la OCDE llevamos 60 años haciendo proyecciones y nunca habíamos proyectado una caída del PIB del mundo de este tamaño, de esta proporción, de esta importancia. Así de fácil. En 60 años nunca habíamos hecho una previsión tan negativa. Si nos vamos a América Latina, pues estamos hablando también de una cifra durante el año del 2019 que, como ya decíamos, no era precisamente muy brillante, y ahora otra vez estamos hablando de cifras pues que van de el -5 al -6, al -7, al -8, al -10 en algunos casos. Otra vez, un mar de rojo, no un mar rojo, sino un mar de rojo. Todo con crecimientos negativos, pero muy serios y muy profundos. Entonces, vamos, estamos hablando de pues una situación particularmente delicada cuando hablamos de América Latina, porque ya es casi un cliché decir que las estructuras ciertamente de salud, las estructuras sanitarias, las hospitalarias, los equipos, el personal, no están a la altura de un reto como el que estamos viendo ahora, en donde pues resultó que estaban en déficit los países, inclusive los más prósperos del mundo. Estamos viendo el ejemplo muy dramático de Estados Unidos, que sucede mientras estamos hablando, en donde se están dando más y más casos, y por lo tanto, pues estos ejemplos dramáticos de lo terrible de este particular virus, pero además de todas estas características que tiene de que los asintomáticos pueden andar por ahí caminando y por lo tanto contaminando, que eso es terrible porque pues no se entera uno nunca, y mientras puede estarse esparciendo el virus. Y luego este tema que ya lo vimos en Estados Unidos, 40 millones de desempleados,
en unas pocas semanas. La mitad de la fuerza de trabajo de Francia, bajo chômage partiel, que es muy elegante, ¿no? Es decir, desempleo parcial. Y eso quiere decir que los sueldos los están pagando el gobierno. Por lo cual, los sueldos, el número de desempleados parece menor del que realmente es en la práctica, porque ¿cuánto tiempo se puede hacer eso? Y por otro lado, estamos hablando de que en Alemania el Kurzarbeit, pues otra vez, ¿no? Una explosión de solicitudes. En el caso de España, en el caso de Inglaterra, en el caso de Italia, otra vez, estamos hablando de miles de millones y millones dedicados a apoyar, ya no solo como pasó en la crisis, a los bancos o algunas empresas, sino a las personas, muy apropiadamente, por cierto, que han quedado sin empleo. Bueno, imagínense ustedes ese escenario llevado a América Latina, en donde la mitad de la fuerza de trabajo es informal. Entonces, tenemos caída de las materias primas, caída del petróleo en muchos países y muy importante, y un tema muy severo de remesas, ¿no? De impacto sobre las remesas, y el tema de la inversión extranjera directa, que está parada, la inversión está parada, la extranjera y la nacional y la de todos, ¿no? Todo ya estaba parada desde antes por el tema de la incertidumbre. Y bueno, a eso se suma el tema del COVID. Entonces, vamos, dicen que hay la tormenta perfecta. Bueno, pues en este caso yo diría que no cabe duda. Esta es una tormenta, pero de una magnitud, de unas proporciones y de unas consecuencias totalmente imprevistas, para la cual claramente no estábamos preparados. Estamos además con un problema, cuando vemos estos billones, que en español son trillions, ¿no? Son los equivalentes al 5, al 10, al 15, al 20%, al 25% de los PIBs que les están dedicando los países. La verdad es que uno se pregunta, bueno, ¿y en América Latina tenemos esa capacidad? Ciertamente no. No tenemos esa capacidad porque la capacidad de endeudamiento de los países de la OCDE, de los países, digamos, desarrollados de la OCDE, en teoría, pues ya hemos visto estos masivos apoyos de los bancos centrales, además de los apoyos de los fiscos. Eso no lo tenemos en América Latina. No tenemos esas capacidades de agregarle 5, 10, 15, 20%, 25%. Inclusive, yo les diría, si tomamos solo la parte dura de presupuesto, que ya hoy se puede decir, se aumenta la deuda, se aumenta el déficit y por lo tanto lo tenemos que considerar. Bueno, pues estamos hablando entre el 5 y el 10%, porque muchos de estos otros apoyos son a base de créditos, de liquidez y de garantías. Y no sabemos si finalmente se van o no a convertir en gasto público en el momento en que no lo paguen las empresas o en el momento en que las empresas pues desaparezcan o no sobrevivan y por lo tanto se vaya junto con ellas el paquete crediticio que está promoviendo el Estado. Ya en América Latina andábamos en déficits de 3% en promedio antes del COVID. La deuda pública ya había aumentado del 40 al 62%. ¿Y por qué menciono esto? Porque 62% dice uno, pues Alemania, el promedio de la OCDE es 100% de deuda. Entonces, ¿por qué nos preocupamos de que en América Latina haya una deuda del 62%? Porque el nivel de tolerancia de los mercados respecto del endeudamiento de los países en desarrollo es muy diferente que
el grado de tolerancia con los países desarrollados. Pero además, ¿qué pasa? De repente se disparan los spreads, empieza a costar más la deuda italiana, española, francesa, etcétera, y llega el Banco Central y compra toda la deuda o una buena parte de la deuda y se comprimen inmediatamente, es más, desde el anuncio, se comprimen inmediatamente los spreads, se vuelven otra vez a poner a unos puntos base en lugar de cientos de puntos base de diferencia. Esos instrumentos, otra vez, no los tenemos en América Latina y la tolerancia es mucho menor. Y finalmente, este dramático acontecimiento del anuncio de un fondo de 500 o de 750 mil millones de euros que no sería ni pagado digamos, ni tampoco generaría obligaciones prorrateadas, sino más bien de acuerdo a la necesidad. Esto es algo de de una importancia extraordinaria en el futuro, en la futura integración de América Latina, de Europa, cosa que no tenemos otra vez en América Latina. Tenemos 60 años, casi 70 años de esfuerzos de integración y llevamos muy poco logrado hasta ahora. De manera que estamos hablando de un impacto muy dramático que no es potencial, sino que ya se siente. Estamos hablando de una población, 35% de la población que si la pobreza, el nivel de pobreza aumentaría del 30 al 35%. ¿Sí? Porque la pobreza es una parte estructural de América Latina, pero aumentaría a 35%. Pero además, a unas clases medias, que son el 35 o el 37% de la OCDE, de América Latina, que que no tienen sistemas de protección social y que con 2 o 3 meses de falta de ingresos caerían por abajo de la línea de pobreza y por lo tanto dejarían de ser, entre comillas, clase media. ¿Por qué? Porque ha aumentado mucho más el costo de ser clase media que los ingresos de la clase media. Ha aumentado más la salud, ha aumentado más la educación, ha aumentado más algunos costes de transporte, etcétera, y sobre todo la vivienda, más que los ingresos de la clase media, y ciertamente en América Latina esto es doblemente importante a la luz de, insisto, la informalidad. La informalidad es el gran enemigo de la inversión en formación. La informalidad es el gran enemigo del bienestar porque no permite, inclusive si uno tiene los cheques para mandárselos a la gente, como sucedió en Estados Unidos, como está pasando en algunos de los países de Europa, etcétera, no sabe uno ni a quién mandárselos. En caso de que hubiera capacidad financiera, no sabríamos a quién mandárselos porque no hay un registro. La gente no está afiliada ni a la seguridad social y por supuesto no pagan impuestos, etcétera. Entonces se complica mucho y se vuelve muy difícil también el problema de seguirle la pista. Y por otro lado, tenemos un problema de cómo se aborda la crisis. Pues estamos hablando de que todas estas fórmulas como el del tracking y el tracing y todas estas test, ¿no? Todas estas, se necesita que primero tengamos sistemas de identificación, sistemas de computación, sistemas de seguimiento y finalmente porque las soluciones que se adoptaron del confinamiento, fíjense ustedes lo que nos está pasando en el siglo XXI. Estamos impotentes ante un virus contra el cual no tenemos ni medicina ni vacuna. Estamos, es una gran sensación de impotencia, pero resulta que,
Se confinaron los europeos, se confinaron, unos más que otros. Se confinaron. ¿Y qué pasa en la América Latina? Que como me decía a mí uno de los presidentes con quien hablé hace poco, me decía es que aquí la opción es entre el virus y el hambre, porque la gente tiene que salir a trabajar todos los días, tiene que salir a ganarse el pan todos los días y a traer comida para la familia, etc. De manera que tenemos condiciones más complicadas. Y después está el tema de los programas de apoyo y de qué es lo que pasa con las instituciones que apoyan. Bueno, tenemos el Fondo Monetario que normalmente tiene 2, 3, 5 solicitudes de apoyo simultáneas y ahora resulta que tiene 107 o no sé, algo así, ¿no? Tenemos al Banco Mundial, porque ya el fondo ya dijo que tiene 1 trillion, ¿no? Ya cambiamos de unidad de análisis, ya el trillion, ya empieza con, no con el billion, sino el trillion, ¿no? Ya. Pero, yo digo del trillion porque, bueno, pues el trillion es así como, es como por ahí de un poquito, poco menos que el tamaño de la economía de México. Es decir, ¿no? Estamos hablando de la economía de Estados Unidos valía como 22, ahora valdrá solamente como 20, ¿no? Algo así, 20, 21 trillions, ¿no? Estamos hablando de los trillions, ¿no? Entonces, estamos hablando otra vez del 5, del 10, del 15, del 20% del tamaño de las economías más grandes del mundo. Pero en América Latina tenemos, por supuesto, el BID y tenemos la CAF, que obviamente están haciendo, Lucho Carranza y Luis Alberto Moreno, bueno, pues le están sacando todo el jugo que pueden a sus instituciones, pero ciertamente estamos hablando de muchos países que ya habían dejado de pedirle apoyos a los bancos de desarrollo. ¿Por qué? Porque muchos de los presidentes de América Latina podían llamarle a Goldman Sachs por teléfono, le llamaba al ministro de Finanzas y decía, oye, vamos a hacer una emisión de bonos, y dentro de una semana hacía la emisión de bonos y en 2 semanas le entregaba el dinero. En cambio, el Banco Mundial y el BID, etcétera, bueno, pues, ¿no? Se tarda uno un buen rato en hacer el proyecto y en presentarlo y la aprobación y el proyecto. Sirve para otra cosa. Sirve para otra cosa. Es como previo a la graduación de mercado, etcétera. La verdad es que ahora, en muchos casos, estamos con situaciones en donde ya no hay accesos tan fáciles y estamos, en algunos casos, pues, en donde se encareció el acceso, en el mejor de los casos, y en otros casos ya no hay acceso. Se han perdido en algunos países, les han bajado el rating y en algunos otros pues tenemos ya algunos años de crisis y por lo tanto no es un tema nuevo, pero la situación de hoy pues lo ha hecho todavía peor. Así es que en ese sentido pues yo diría nunca es bueno un problema como este, pero a nosotros nos vino en un momento especialmente malo. Y termino con el tema del sector privado de nuestros países, en donde, pues, como ustedes han visto, el apoyo masivo que han dado los países de la OCDE o la mayor parte de los países de la OCDE a las empresas ha sido, entre otros, para salvar el empleo, pero además para salvar a las empresas mismas. Nuestro tejido industrial y fuente principal de trabajo en América Latina son las pymes, o las MIPYMES, si uno agrega los micros. Estamos hablando aquí de una especie, si fuesen, ¿no?, un tipo de
invertebrados o alguna cosa así. Estamos hablando de una especie que está fuertemente amenazada. Muchas de estas empresas, máximo un mes, 2 meses de liquidez. Ya con 3 meses perderíamos como a una tercera parte, y con más de 3 meses, entre 3 y 6 meses, podríamos perder quizá a la mitad de las empresas. Estamos hablando de una pérdida masiva de empresas, de cierres de empresas y, por lo tanto, de empleos. Y sin protección social, sin redes de protección social. Estamos hablando realmente de que el problema en la América Latina, así como ya le estamos viendo un poco el final a la pandemia, no a la parte económica, en Europa, no así en Estados Unidos, todavía estamos con la crisis del virus, pero en América Latina estamos apenas con el tema de la parte del virus. Todavía no le ganamos al virus. Y aquí termino con un comentario que con mucha frecuencia me dicen, secretario, si usted tiene que escoger entre la economía y, pues, efectivamente, las vidas, lives and livelihoods, ¿no? En inglés. Yo les decía, miren, esto es un falso dilema. Lo que tenemos que hacer es luchar en contra del virus con todo lo que tengamos, con todo lo que podamos, con todos los medios que sea posible. Y esos varían de país a país, pero también con toda la cooperación internacional y todo el apoyo, con objeto de que el costo económico de la pandemia y del virus sea menor y no tengamos que pasar tanto tiempo en la reparación y podamos obviamente plantear de mejor manera la etapa de la recuperación. Con esto terminaría yo, Ramón y José Ignacio, y por supuesto podemos comentar lo que ustedes quieran. Sí, muchas gracias, Ángel, por esta interesante aproximación al tema. Te voy a hacer una pregunta muy, muy breve para luego dar paso al coloquio general y que las personas que te están escuchando puedan también intervenir. Te has referido a la respuesta de la Unión Europea poniéndola de alguna manera, equiparándola con la situación en América Latina. Es decir, yo creo que la Unión Europea, después de un desconcierto inicial, también debido a la falta de competencias, pues ha tomado una decisión rápida en el marco de las perspectivas financieras plurianuales que llevaban 2 años y medio encima de la mesa del Consejo de Ministros. Bueno, la presidencia croata era la primera vez que asumía este país la presidencia de la Unión Europea. Yo creo que ha hecho los deberes con bastante solvencia. Y ahora la presidencia alemana del Consejo pues parece que quiere, antes de la pausa del verano, tomar una decisión. Es decir, aquí la pregunta, Ángel, es muy concreta. Me parece que era Dante Caputo, el antiguo canciller de Argentina, tristemente desaparecido. Hubo gran discusión sobre la autoría de la frase, ¿no? Que la recordarás, que decía que de qué le sirve a uno ir en un avión en primera clase si en turista va un pasajero que lleva una bomba en el maletín. Es decir, ¿es la respuesta de la Unión Europea, a pesar de las previsiones que ha hecho el Fondo, de las previsiones que habéis hecho vosotros, suficiente para tratar de restablecer o de elaborar un nuevo multilateralismo? Y un poco, en otra dimensión, tú has vivido ayer en París la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia, con una abstención del 60%. Hemos vivido la primera vuelta de las elecciones en Polonia, donde el actual presidente ha sacado 10 puntos al alcalde de Varsovia, tiene que ir a disputar una segunda vuelta que va a ser muy disputada. Y tenemos, por supuesto, la superelección en el mes de noviembre de las elecciones en Estados Unidos. ¿Crees que los efectos de la pandemia va a tener repercusiones importantes en el tablero político? Te voy a pedir un poquito de... Sé que es una pregunta que podrías elaborar toda la tarde, pero te pediría un poquito de concisión para que las personas que están escuchando pudieran también prestar su contribución y escucharte después. En primer lugar, yo diría que yo celebro los esfuerzos que está haciendo la Unión Europea.
Y ya para empezar, porque estábamos hablando de 28, ¿eh? O sea que ya... Ahora, lo que pasa es que en estas materias cada país es autónomo y cada país tiene un sistema de salud diferente, cada país tiene un número de camas diferente o de camas por habitante, cada país tiene un número de ventiladores por habitante, cada país tiene un número de doctores por habitante, de enfermeras por habitante, de paramédicos por habitante, etc. Y cada país tiene, sobre todo, pues ahora yo diría la soberanía de cerrar, de no cerrar, de cerrar más temprano, en fin. Y lo que estamos viendo en la práctica es el resultado de los que lo hicieron mejor. A los que lo hicieron mejor les está yendo mejor, ¿eh? Y eso quiere decir oportunidad, quiere decir rigor y querrá decir, porque eso apenas empieza, qué tan bien dirigidos tenemos todos estos apoyos económicos y financieros y qué tanto impacto logramos en la parte más dura, más difícil, que es el impacto en las familias. Ahora, que si la Unión Europea tiene que preocuparse de los demás, sí. La Unión Europea siempre se ha preocupado por los demás. La Unión Europea tiene un papel importantísimo en África. De hecho, el primer papel histórico y desde el punto de vista de apoyos, etcétera, en su propia región, alrededor del núcleo de los 28, y además en el resto del mundo, en América Latina, en Oceanía, en todas partes, en el sureste asiático, en donde puede haber otras influencias, pero Europa siempre tiene un papel muy importante, el apoyo y la ayuda europea. Y acuérdense que toda la ayuda para el desarrollo oficial, para el desarrollo, vale 153,000 millones de dólares. 153,000 millones de dólares. Cuando estamos hablando de que quizá le hemos puesto 10 trillones, o sea, 6 y luego 10, 60 veces, 70 veces más dinero del que todo lo que le damos a todos los países en desarrollo cada año. Esto quiere decir que se puede duplicar, se puede triplicar la ayuda para el desarrollo de un año para otro con una fracción de lo que ahora le hemos dado, le hemos dedicado a la crisis. Entonces, que Europa tiene que hacer sus deberes para sí misma y también tiene esa otra. Ahora, 60% de abstención. Yo me digo, ¿y el Brexit qué era? Sino una manifestación de que la gente estaba cabreada, ¿no? De que la gente estaba muy decepcionada y de que la gente creía que la democracia no era su solución, ¿no? Puede ser de otros, pero la mía no me resuelve mi problema, mi trabajo, mi actividad. Y bueno, en Estados Unidos, el tema de las divisiones de las sociedades de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, del este, de otras partes, no es nuevo. Y precisamente surgió con enorme fuerza a raíz de la crisis del 2008 y 2009, que apenas nos estábamos recuperando de algunas de las heridas, todavía no teníamos cicatrices ni siquiera, y resulta que ahora viene esto. Y entonces, ¿qué va a pasar? El impacto social es muy claro. Va a haber más divisiones sociales, más desigualdades, más impacto en los viejos, más impacto en los niños, más impacto en las mujeres, más impacto en los que tienen bajas habilidades, destrezas y competencias en términos particularmente digitales, porque están en absoluto y total peligro de ser desplazados. Y entonces, eso va a ser muy delicado y veremos muchas manifestaciones de esta gente y por lo tanto las políticas públicas tendrán que tener cuidado de apoyarles y de reentrenarles en muchos casos
para que no se queden afuera de la siguiente ola de recuperación. Bueno, muchas gracias, Ángel, por tu respuesta. Ahora va a hacerse cargo de la moderación del coloquio el vicepresidente Ángel Durandez. Ángel, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero informar, yo no tengo más remedio que informar de la marcha del tiempo. Estamos bien, tenemos 20 minutos, nos van a quedar estirando mucho. Yo prometo respuestas más cortas. Vale, a ver cómo son las preguntas. De acuerdo. En primer lugar, yo quiero dar la palabra al presidente de la Fundación, a Ramón Jáuregui, para que cualquier pregunta que quieras hacer, intervenir, a tu disposición. Ramón. Bueno, muchas gracias, Ángel. Y en primer lugar, José Ángel, muchas gracias. Para la Fundación Euroamérica es un honor tenerte con nosotros. Es siempre un placer escucharte. Sabemos de tu capacidad didáctica, de esa pedagogía que con la economía haces. Y te agradecemos especialmente que estés en la Fundación en este webinar tan importante. Yo quería plantearte dos preguntas que tienen que ver primero con ese horizonte tan pesimista que yo comparto y que aquí hemos compartido varias veces ya, que has establecido en relación con América Latina. No lo voy a repetir. La pregunta en concreto, querido secretario general, es ¿qué te parece que debiéramos hacer para conseguir que, de una parte, las instituciones financieras internacionales, tú las has citado, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, tomen en serio la posibilidad de establecer alguna ayuda financiera específica para los países, especialmente para los países de renta media de América Latina? Es decir, sabiendo que los Estados Unidos no tienen demasiado interés, sabiendo que el G20 lo dirige, pues en este momento, Arabia Saudí, que no hay propiamente un espíritu a lo Gordon Brown, para entendernos, que movilice a las instituciones. ¿Qué te parece a ti que tendríamos que hacer todos para conseguir que el Fondo Monetario y el Banco Mundial establezcan algún tipo de visión hacia los mercados que permita una ayuda para la política fiscal latinoamericana, para los países latinoamericanos? Esa es la primera pregunta, muy relacionada también con la posibilidad de recapitalizar los bancos multilaterales de desarrollo, porque quizás también ellos tendrían una oportunidad de favorecer la interconectividad de los países latinoamericanos, etc. Esa sería la primera pregunta. La segunda tiene que ver con las haciendas nacionales y el papel extraordinariamente importante que tiene OCDE, y que tú en particular llevas ya 4 años, te vengo viendo en el Parlamento Europeo explicando el papel que OCDE está intentando construir para una armonización. Bueno, ya sé que la palabra es maldita en los ámbitos hacendísticos nacionales, pero para intentar poner orden en la fiscalidad internacional. Y desgraciadamente el secretario del Tesoro americano acaba de comunicar a todos los países, entre otros a España, que interrumpen sus negociaciones para favorecer este trabajo, tanto el BEPS, es decir, la homologación de las bases del impuesto de sociedades, como el impuesto de la economía digital, etc. Por favor, secretario general, ¿qué esperanza puedes darnos en que OCDE pueda darnos luz o esperanza en relación con la ordenación fiscal internacional y en particular con la posibilidad de una fiscalidad para las digitales y tecnológicas? Gracias de nuevo otra vez. En cuanto a el tema de los organismos internacionales, los organismos internacionales no hay que llamarles la atención respecto de la situación de América Latina y del Caribe, la conocen muy bien. Lo que pasa es que hoy estamos como en el momento pico de la crisis del COVID en algunos de los países, inclusive los más desarrollados, en donde se tenía que decidir quién podía salvarse y quién estaba grave, que quizá no iba a ser posible, y entonces la cama se le daba al que tenía mejores posibilidades. Hubo momentos así en los países más ricos del mundo en que hubo que tomar ese tipo de decisiones. En América Latina el problema es que, y en el mundo entero, pero el problema es que los tamaños de las economías son diferentes.
En América Latina tenemos unos déficits de cuenta corriente que se van a ir haciendo mucho mayores, precisamente porque todas las exportaciones se cayeron y hay unos problemas muy serios de recursos y de fiscalidad. Y al mismo tiempo, el hecho de que se tiene la obligación de seguir pagando la deuda. La deuda de América Latina no creció tanto como las de los demás países porque las tasas de interés no estaban tan bajas en América Latina. Pero resulta que últimamente, en que han ido bajando sistemáticamente, pues resulta que, y como yo decía, hay menos tolerancia, etcétera. Pero imagínense ustedes, le estamos pidiendo, no al Fondo Monetario ni al Banco Mundial, a todos los acreedores del mundo, sobre todo además a los privados, porque hoy la deuda está muy privatizada, que resistan el hecho de que quizá haya que recalendarizar los pagos y al mismo tiempo abastezcan de dinero fresco. Muy difícil. O a quién le toca qué papel, ¿no? Y además en cantidades muy importantes. Lo que se hizo, por ejemplo, con los 73 países más pobres del mundo, de hecho, que se decidió en el G20, bueno, pues está muy bien, pero es por 9 meses. Después, ¿qué vamos a hacer? A los países de América Latina hay un problema no solo de vulnerabilidad tradicional, de pobreza absoluta, sino de la necesidad, de la coyuntura de flujos. En el momento que se caen las exportaciones, se caen las corrientes de inversión extranjera, se caen las remesas, etcétera, y siguen las obligaciones de tener que pagar el servicio de la deuda. Hay un problema ahí de flujos muy severo. Entonces, el tema ¿se pueden recapitalizar los bancos de desarrollo? Sí, y con muy poco se puede lograr un efecto muy importante. Pero yo diría que ahí el problema es que América Latina y el Caribe, realmente, el Caribe, por ejemplo, con el tema del impacto en turismo, ¿no? Pues, prácticamente se acabaron todos los ingresos de un día para otro. Estamos hablando entonces de que apenas empieza el mundo a darse cuenta de la magnitud del problema y América Latina y el Caribe lo que tiene que hacer es pues unir fuerzas para poder mandar el mensaje muy fuerte. Por supuesto, todo lo que el Fondo Monetario, todo lo que le dé el Banco Mundial, todo lo que dé el BID, todo lo que dé la CAF, sí, pero eso sobre todo, y además todo lo que den los organismos de crédito para la exportación y el sector privado también va a tener que contribuir, como ya pasó en el pasado, en los 80s y los 90s. Ahora, el tema de la fiscalidad internacional. Estados Unidos realmente, yo diría que ¿quién fue no sé si fue Mark Twain o quién fue el que dijo que las noticias, o fue el hombre del clavel verde el que decía que las noticias, como ustedes ven, las noticias de mi muerte fueron un poco exageradas y prematuras, ¿no? La verdad es que, bueno, creo que fue Oscar Wilde, ¿no? Nunca sé cuál de los dos, pero el hecho es que en el caso de Estados Unidos no se salió de la negociación. Lo que pidió fue que no siguiera la negociación al mismo ritmo al que va, que hubiera una pausa, que siguiéramos de todos modos la negociación, pero sugiriendo que obviamente hay un pequeñito evento en el intermedio que es la elección americana y que quizá vale la pena darle espacio. De todos modos, lo que decidimos fue seguir adelante. El mundo entero siguió adelante, estamos hablando de 137 países, decidieron seguir adelante, trabajar y trabajar y trabajar, y llegar a un momento en el cual ya tengamos las opciones y entonces planteársela a todos los países. Y esas opciones son, por un lado, el impuesto a la economía digital y por otro lado, un impuesto mínimo que realmente le aplica a todas las empresas independientemente de la economía digital, pero que también le aplica a la economía digital y pues que esperamos en los próximos días se celebrará una reunión aquí de los 137 países y después tendremos una
en octubre, en donde esperamos que se apruebe y que todos los países aprueben un poco la ruta, ¿no? La hoja de ruta que habremos de seguir para estas negociaciones. Pero nosotros no de ninguna manera hemos bajado la guardia, seguimos trabajando intensamente y creo que es lo que hay que hacer en este momento, porque al final, Ramón, en virtud de las necesidades que van a tener los países de recursos, entre otras cosas por la deuda, si no logramos, y eso le interesa sobre todo a las empresas digitales, que tengan certidumbre jurídica de que el tratamiento será X, Y o Z, en lugar de dejarlo totalmente abierto a que cada país le ponga un impuesto diferente. ¿Y qué es lo que pasa? Que si un país le pone a las empresas digitales un impuesto del 2, del 3, del 5, del 7, los Estados Unidos van a decir, eso es discriminación, le aplican la 301, le ponen tarifas y nos volvemos a otra guerra comercial. Entonces, el tema de los esfuerzos de la negociación de los impuestos a la economía digital no es un tema de impuestos, es un tema económico de la mayor importancia. Hay que evitar a toda costa una nueva guerra comercial que se puede detonar por la vía del asunto de los impuestos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la exposición de las distintas intervenciones. Bueno, tengo realmente 11 intervenciones. Eso puede parecer mucho o poco, pero es que cada intervención puede tener del orden 2, 3, 4 preguntas, con lo cual yo voy a intentar aplicar mi papel de moderador censor y por lo tanto algunas de las preguntas pues no las vamos a formular porque en la exposición que el secretario general ha hecho pues ya están respondidas en gran medida. Vamos a empezar primeramente con una pregunta que me hace llegar Gonzalo Babé, que es un colaborador de la Fundación Euroamérica. Gonzalo me hace llegar varias, pero resumo en una. Dice así, el asunto de la pandemia va a provocar un cambio en las relaciones entre los países y el equilibrio de fuerzas a nivel mundial. ¿Saldrá China beneficiada de esta situación y Estados Unidos y su liderazgo? ¿Se pondrá en cuestión o en cuarentena la globalización durante un tiempo largo o corto? Bueno, voy a intentar hacer casi como 6 preguntas juntas y le pido al secretario, por favor, que luego las vaya respondiendo y pasamos a la siguiente tanda. Vamos a ver, la otra me viene de Víctor Baz y dice: ¿cómo ve la evolución de México en el medio plazo respecto a la apertura hacia la inversión extranjera? ¿Se están percibiendo signos de impacto del COVID en la reordenación del peso geoeconómico de China versus Estados Unidos, que ya está preguntada? Carlos López Blanco me ha dicho que elimine la pregunta porque ya se la ha pisado nuestro presidente. Antonio Basagoiti me dice: ¿en qué estado de salud percibe actualmente la seguridad jurídica de México para los inversores europeos? Eva Monroy dice, aparte de hacer aquí una referencia a Warren Buffett, etcétera, dice ¿qué va a pasar con el regreso de la producción industrial en nuestros países? Si regresará a cada país para poder continuar las cadenas de suministro. Por otro lado, también Eva Monroy pregunta, en cuanto a la sanidad, ¿cómo se puede solucionar en el mundo el control de los insumos en manos de unos pocos? Bueno, pues con estas de momento me basta. Luego seguimos. El tema del control de pocos fue muy dramático porque resulta que de repente todos descubrimos pues que efectivamente las fuentes de todas las materias primas más fundamentales para hacer medicamentos, pero además para hacer máscaras. Por ejemplo, el tema de las máscaras. Piensen ustedes que de repente todo el mundo tenía escasez de máscaras. Ahora ya todo el mundo dice, bueno, todos usamos máscaras, salimos a la calle con las máscaras, nos ponemos diferentes ¿no? colorcitos y todo, y banderas y todo, ¿no? Lo usamos como una especie de accesorio. Pero resulta que hace 3 meses
el mundo se estaba peleando por las máscaras. Y además uno iba a la farmacia y no había ni una sola máscara y no había dónde comprar, y bueno, a la parte industrial y no había dónde, y a la parte médica y no había dónde. No había máscaras en el mundo. No había PPE, ¿no? Todos los equipos de vestido, protección para los trabajadores que están al frente, ahí los doctores, las enfermeras, los paramédicos, etc. Y además las sustancias, pues las sustancias activas para poder, ¿no? Para poder curar con todas las medicinas. Resulta que, bueno, la solución no es, como dicen, recortar las cadenas de valor, las cadenas productivas, sino es diversificar las fuentes. Porque en lugar de tener una o dos, pues si tiene unos 5 o 6, no importa que estén más lejos o más cerca. El problema es que no tenerlo en un solo lugar, porque puede suceder cualquier cosa. Miren, no es la primera vez. Cuando vino el tsunami de Japón, resulta que se afectó toda la industria automovilística, porque ahí había unas empresas claves. Y resulta que dijeron, bueno, no importa, porque tenemos duplicadas las empresas, los productos estos en Tailandia. Y entonces a Tailandia todo, y se inundó todo Tailandia, se inundó todo Tailandia, prácticamente al mismo tiempo. Me acuerdo que el PIB de Canadá cayó en ese trimestre y decían, bueno, pero ¿qué pasó en Canadá? ¿Por qué cayó el PIB? Bueno, pues porque resulta que la industria automovilística se había detenido totalmente, ¿no? Además, otros problemas de clima, etcétera. Pero resulta que, bueno, quedó muy claro el tema de no depender de una sola fuente, de un solo país. Esto pues, es una buena lección, pero no es un problema de un país u otro, sino en general de las cadenas de valor, de las cadenas de suministro. El tema de los inversores europeos en México, bueno, los inversores de todas partes del mundo, en todas partes del mundo. El tema es muy importante, una vez que se establecen las normas, que las normas se respeten. ¿Por qué? Porque estamos hablando de decisiones para los próximos, es decir, solo construir la planta toma 3, 4 años a veces. Construir el equipo, pedir el equipo cuando llega, el terreno, etcétera. Y después estamos hablando de los próximos 10, 15, 20, 30 años para la amortización de las inversiones. De manera que, y todos los inversionistas le apuestan a un esquema de leyes y de reglamentos y de códigos de impuestos, etcétera, al cual pues ellos suponen que es predecible y que va a ser estable. Entonces, esto es una regla fundamental, una regla de oro para cualquier país del mundo que quiera atraer la inversión extranjera. Hubo dos preguntas sobre eso. Los temas de Estados Unidos y China, como decía yo, ya había un problema muy serio de tensiones comerciales, pero inclusive se avanzó en cuanto a la primera fase esta de la negociación entre China y Estados Unidos, donde acordaron que hubiera unas compras de granos, etcétera. Y bueno, entonces parecía que prometía la cosa, luego vino el COVID y ahora las cosas están muy tensas nuevamente. Obviamente cuando el número 1 y el número 2 del mundo están con tensiones, el mundo entero sufre. Porque hay una incertidumbre en todas las cadenas globales de valor y hay una incertidumbre en términos de, nuevamente, el acceso a los mercados. Y por la integración internacional de las cadenas de valor, hoy, si uno es parte de esas cadenas de valor, pues está uno frito, porque no sabe uno en esa cadena entera, ¿no? Si uno está en Eslovaquia y resulta que, pues, ¿no? Como me dijo en alguna ocasión el primer ministro de Eslovaquia, me dijo, bueno, es que nosotros estamos fuertemente invertidos en el tema del automóvil, ¿no? Pero
¿Qué pasa? Pues que si el automóvil no sabemos si se puede vender o no se puede vender. Entonces, lo que pasa es que Eslovaquia sufre. Y uno ni siquiera piensa primero, cuando uno dice proteccionismo automovilístico, pues uno piensa en Alemania, y uno piensa en Italia, y uno piensa en Francia, uno piensa en Inglaterra. No piensa uno en Eslovaquia, y no piensa uno en Polonia, no piensa uno en... sin embargo, el impacto es brutal. El sur de España, por ejemplo, ¿no? En Portugal, es brutal el impacto. Entonces, las tensiones comerciales le afectan a todo el mundo, pero cuando son tensiones comerciales entre el primero y el segundo economía más grande del mundo, son especialmente dañinas. Nadie gana, porque dice, bueno, ¿quién gana? Nadie gana. Con el COVID nadie gana. El problema es cómo reduce uno las pérdidas. Y en el caso de China, lo que pasa es que empezó primero y ahora ya vemos en el segundo trimestre una recuperación muy importante del PIB porque ya tiene, no sé, el 80, el 90% de las fábricas otra vez funcionando en virtud de que ya reabrieron. Pero ahora inclusive están volviendo a cerrar algunas partes porque hay una especie de segundo coletazo, igual que en Corea, igual que hubo en Singapur, etc. Cambio en las relaciones entre países. Yo diría que no un cambio muy dramático. Lo que va a pasar es que va a haber, las prioridades van a cambiar y al mismo tiempo las prioridades de gasto público, las prioridades de inversión y finalmente también van a cambiar en muchos casos que la gente, por eso que hablábamos antes de que la gente está toda frustrada y está enojada y está y piden cambios, etcétera, seguramente que el COVID va a dar lugar a unas presiones sociales y políticas adicionales a las que ya existían incluso antes de la crisis. Muy bien, pues paso a formular las últimas preguntas. Me dice Claudio Vallejo, en esta nueva normalidad donde se está repensando actividades, relaciones e instituciones, ¿han pensado en un nuevo papel para la OCDE? ¿No sería el momento para asumir un verdadero liderazgo para definir mejores políticas públicas para una vida mejor? Por otro lado, tengo también, bueno, Alejandro Quindelán me ha dicho que ya no haga la pregunta, que ya está hecha, pero me dice Néstor Chávez, ¿cuál sería el nuevo objeto de la banca multilateral en América Latina para impulsar la salida de la crisis y volver al camino del desarrollo, tomando en cuenta la pandemia, los problemas ya existentes de endeudamiento, desempleo, pobreza, corrupción, etcétera? ¿Cuáles deben ser, en su opinión, las prioridades? Por último, creo que es por último, no. Pregunta José Mateu, ¿es plausible pensar que los estados de la Unión Europea fuertemente endeudados y de bajo rating pueden acabar teniendo una crisis de liquidez cuando, agotada la cobertura de sus emisiones de la deuda por parte del BCE, tenga que competir en el mercado financiero para colocar a pulmón libre nuevas emisiones en competencia con los países de mayor capacidad financiera? A ver, me queda una más. Y dice así, un cordial saludo a todos, especialmente al secretario general. La recuperación, la reconstrucción pasa también por la defensa de un modelo que va más allá de lo estrictamente comercial, basado en el multilateralismo, la integración económica y la apertura comercial. Fundamental defensa de este modelo y de estos valores ante las amenazas proteccionistas existentes ya antes del COVID. Y en el contexto actual, fundamental para ello, también reforzar la alianza Unión Europea-Latinoamérica. ¿Cómo ve el secretario general esta defensa, esta salvaguarda del modelo, esta alianza en el contexto actual de Latinoamérica? Me queda una. ¿Qué opinión le merece que Estados Unidos esté proponiendo por primera vez un candidato para dirigir el Banco Iberoamericano de Desarrollo? Y hemos acabado con estas. En cuanto acabe el señor secretario general, paso la palabra a don Ramón Jáuregui. Adelante, por favor. Gracias. El papel de la OCDE cambia todos los días.
Estamos trabajando. Les invito a todos a que vean en un hub, un site del internet que se llama OSD o OCDE /coronavirus. Ahí hay ya 110 documentos producto de investigación de todos nuestros funcionarios, porque hicimos un conducto único para entrar y para salir, y todos son muy recientes, porque todo es de los últimos 3 meses, más de uno diario en promedio, 110 trabajos sobre todos los temas. Es decir, lo que pusimos fue a los impuestos, a trabajar en impuestos y el COVID. Todo lo que se ha hecho en materia de impuestos relacionado con el COVID. Bueno, pues identificaron 700 medidas, no sé qué, ahí está. Y luego, los pymes y el COVID. El turismo y el COVID. Además se actualizan constantemente, se actualizan ahí en tiempo real. ¿Y qué pasa con el tema de la salud y el COVID? ¿Y qué pasa? La educación. 1.000 millones de niños sin escuelas, la mayor parte de ellos sin conectividad. Los que tienen conectividad no tienen tablets, y los que tienen conectividad y tablets no tienen profesores que estén adiestrados para trabajar en el tema de la educación a distancia. Y entonces estamos hablando de que 1.500 millones de niños pueden perder un año entero, y pueden los ciclos escolares y la entrada a la universidad, los jóvenes, etcétera. En fin, todo el drama alrededor de la educación, todo el drama alrededor de lo digital, cómo usamos lo digital. Todo esto los invito a que lo vean porque está ahí. Lo hemos trabajado, y seguramente cada uno de ustedes en sus especialidades podrán encontrar algún aspecto, inclusive la parte financiera, en fin. Pero todos los días va cambiando el papel de la OCDE dependiendo de las necesidades. Tratamos de ser, digamos, tratamos de ser ágiles. Creo que me dijiste, Alejandra Quindelán, de la banca multilateral. En fin, yo lo que te diría es lo siguiente: la banca multilateral, con todo lo que la capitalicemos, no va a alcanzar. O sea, ahí, en virtud del acceso que ya desde hace mucho tiempo tienen los países de América Latina a los mercados, también el sector tiene que ayudar. Hay 2 aspectos, insisto. Uno de ellos es, primero, la recalendarización en algunos casos, quizá para que en términos de, digamos, a valor presente igual, estemos hablando cuando menos de espacio de respiración. Pero luego, en algunos casos, pues va a resultar que si no hay una reducción del valor nominal de los endeudamientos, en los países van a poder crecer. Y por lo tanto, habrá que establecer algún procedimiento que legitime esa afirmación. Yo sé, José Mateo, una crisis de liquidez, de América, de los países de Europa, y que no van a poder emitir después. No, yo creo que aquí estamos hablando de que quizá algún país pierde el AAA y pierde el 3B y el 3B más, pero estamos hablando de los países, vamos, de los países soberanos más solventes del mundo, pero además con unas instituciones que hoy están mucho más claras de la importancia de compartir no solo pues algunos saberes y algunos recursos, sino también los riesgos, porque en Europa, esta extraordinaria construcción que es Europa, esta admirable construcción que es Europa, hay una conciencia clarísima de que si no están todos mejor, pues ninguno estará mejor. Y por lo tanto, habrá que seguir perseverando en esta solidaridad europea, que es además una solidaridad que resulta muy inteligente y muy rentable. Un modelo multilateral, abierto, América Latina,
Europa comparten valores, sí. El problema es que la vulnerabilidad es diferente, el grado de apertura es diferente y que obviamente Europa pues tiene, España por ejemplo, en México, en qué país. España es el segundo país inversor. Hubo algunos años en que el flujo de inversiones era más importante de las empresas españolas que inclusive de los Estados Unidos, a pesar de nuestra vecindad y del TLC y todo lo demás. Entonces, yo creo que hoy hay suficientes elementos de interés común entre Europa y América Latina como para poder explorar soluciones conjuntas de conveniencia mutua. Y luego finalmente me preguntan que qué pienso del tema de lo del BID y la decisión de Estados Unidos de poner un candidato. Lo que es difícil, uno siempre busca la lógica de esto, la motivación última de por qué se hacen las cosas, por qué en este caso se cambia una tradición de 60 años. Porque en el fondo los Estados Unidos, por su poder de votación y por los puestos que tiene asignados adentro del banco, realmente tienen una posibilidad de participar de manera muy importante en prácticamente todas las decisiones fundamentales del banco. Y entonces no tienen que tener la presidencia del banco para poder, digamos, dirigir el destino del banco o la orientación del banco, etcétera. Y entonces habría que preguntarse realmente cuál es el propósito último, más que el tema simplemente de dirigir un instrumento financiero en el cual Estados Unidos tiene ya grandes facultades y grandes poderes delegados y poder de voto, etcétera, y en donde ya es pues muy importante, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Me han aparecido de repente 4 preguntas más, pero lo siento, en virtud de la escasez de tiempo que tenemos, no las vamos a hacer. A todos les agradezco mucho su presencia y voy a pasar la palabra a José Ignacio Salafranca para que cierre la sesión. José Ignacio, cuando quieras. Bien, Ángel, muchas gracias. Quisiera agradecer al secretario su tiempo con nosotros en este encuentro formidable con la Fundación Euroamérica. Yo creo que en una de las últimas preguntas ha quedado muy claro que en este mundo tan complejo e interdependiente, la relación entre la Unión Europea y América Latina necesita una profundización a la vista de los cambios que se están produciendo. Y tenemos una asociación estratégica con México, de la que fue responsable en muy buena medida José Ángel en su época de secretario de Relaciones. Tenemos una relación estratégica con Brasil y tenemos la más completa y más profunda, tupida red de acuerdos con los países de la región. Estamos en renovación del acuerdo de asociación con México, con Chile y con Mercosur, que va a ser una piedra de toque importante un poco en esa línea de construcción que nos señalaba el secretario de un nuevo multilateralismo. Sobre todo en un momento, Ángel, en el que, según todos los analistas, la Unión Europea, que llegó a representar en el siglo XIX casi el 33% del Producto Interior Bruto Mundial, hoy estamos por debajo del 20% y según casi todos los analistas, en el año 2050 no va a haber ningún Estado miembro de la Unión Europea en el G8, Alemania será el 9, el Reino Unido el 10, y eso unido también a una crisis demográfica. Es decir, cuando en 1950, muy cerca de la fecha en que tú y yo nacimos, de los 10 países más poblados del mundo, 6 eran europeos, hoy vemos con cierta tristeza que de los 20 países más poblados del mundo solo hay uno, que es Alemania, entre los más poblados, y eso nos va a llevar a un invierno demográfico, una previsión del 6%, que es lo mismo que va a pasar en América del Norte y en América del Sur, de tal manera que el viejo occidente va a representar aproximadamente el 20%, casi lo mismo que África y un tercio de Asia. O sea, estos cambios económicos que tienen consecuencias también demográficas, sustentados en estos cambios demográficos, van a suponer cambios políticos en la gobernanza mundial. Y va a haber que admitir nuevos interlocutores y nuevos actores en la gobernanza económica mundial. Se ha hecho referencia en esta última pregunta a la elección que va a haber pronto, en septiembre, en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo,
José Ángel concluye su tercer mandato en la Secretaría General de la OCDE, que juega un papel fundamental en lo que es la gobernanza económica mundial. Hasta el año próximo. No hay ninguna razón hasta el año próximo y no hay ninguna limitación de mandato. Entonces, yo no sé cuáles son los juegos políticos y de influencias, pero lo que sí puedo hacer es expresar un deseo personal, y es que para Europa el hecho de que una persona tan capaz, tan competente, que haya llevado a la organización a unas cotas tan elevadas de prestigio y de responsabilidad, pudiera de alguna manera asegurar una continuidad. Por eso que comentábamos antes de entrar en la sesión pública, que siguiendo la máxima ignaciana de que en tiempos de tempestad es mejor no hacer mudanza. En todo caso, José Ángel, te agradecemos muchísimo tu tiempo con nosotros. Esperamos verte pronto en Madrid en uno de los almuerzos de la Fundación que dejamos pendientes como consecuencia de la pandemia, y te mandamos un gran abrazo y ya sabes dónde estamos, pues, como siempre, a tu disposición. Muchas gracias a todos. Muchas presencia. gracias. Creo que ha sido una excelente sesión. Muy amables. Adiós.